Maravilloso compartir el consejo de la palabra de Dios. Gracias, te ruego que te suscribas si no te has suscrito. Y sobre todo, gracias por compartir con tus contactos este mensaje. Este mensaje puede ayudar a muchas personas a ser libradas de las artimañas del enemigo, de las falsas doctrinas. Hoy quiero compartir con usted el tema, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del estudio de las raíces hebreas? Del estudio de la Torá. Yo voy a explicarte cuál es ese propósito, porque es importante que tus ojos sean abiertos para que no caigas en el engaño creyendo que estás haciendo gran cosa, creyendo que estás subiendo de nivel, cuando realmente lo que estás es apostatando de la fe. Apostatando de la fe. Yo quiero explicarte que el verdadero propósito del estudio de las raíces hebreas, del estudio de la Torá, no es que usted conozca a Jesucristo como su Salvador. No es que usted crezca en altura, profundidad y anchura de la palabra de Jesucristo. No es el propósito. No es que usted sea arraigado en la fe del Hijo de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Con todo el conocimiento de causa, puedo decirte en el nombre maravilloso de Jesucristo que el propósito del estudio de la Torá, que son el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, el estudio de la Torá y el estudio de las raíces hebreas es sacarte de la iglesia del Señor, hacerte perder la fe en Jesucristo y llevarte nuevamente a los viejos y antiguos rudimentos de los cuales la iglesia de Galacia, los Gálatas, fueron engañados por esta misma doctrina. La misma doctrina, no es otra. Lo que tiene son otras personas, diferentes personas, otros hombres y otras mujeres, pero utilizando el diablo, Satanás, la misma forma, la misma artimaña es sacarte de la iglesia del Señor y llevarte a una condición lastimera, a una condición de tristeza, a una condición paupérrima, a una condición que dé lástima, que después de usted estar en los caminos de Dios, termine usted realmente convertido, mi hermano, en una piltrafa humana desde todos los aspectos, con la barba hasta aquí, con un kipá, y hablando locuras que nada tienen que ver con la doctrina cristocéntrica, profética ni apostólica. Entonces, quiero explicarte que el propósito del estudio de la Torá es convertirte en apóstata, convertirte en hereje, convertirte en alguien que después de haber conocido la verdad, empieza a caminar, a andar en la plena mentira. En la plena mentira. En la ciudad de San Cristóbal del Táchira, República de Venezuela. No doy los nombres por ética. Una iglesia de más de 500 personas. Y el pastor empezó a jugar con fuego. Y sabe,
que el que juega con fuego se quema. La persona que quiere ir más allá de lo que se le ha enseñado, más allá de lo que los apóstoles escribieron, quiere ir más allá de lo que Cristo enseñó, quiere ir más allá de lo que los profetas enseñaron, entonces entra dizque a estudiar las raíces hebreas. Y en este estudio le empiezan a decir que el Nuevo Testamento no es de Dios. En este estudio de las raíces hebreas le empiezan a decir que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino que fue escrito en hebreo, cosa que es mentira. Porque el propósito de Satanás es sembrar la duda, sembrar la mentira, sobre todo en aquellas cristianas que han estado en las iglesias y siempre han estado oyendo, pero nunca aprendieron. Aquellos cristianos que siempre estuvieron aprendiendo y nunca aprendieron de sus pastores, de lo que los pastores le enseñaban. Entonces, ¿quién cae en esta doctrina satánica, diabólica? Una doctrina que es maldita. Así lo dice el apóstol San Pablo. Porque el apóstol Pablo levanta una iglesia fundamentada en las Escrituras y él continúa con sus viajes misioneros. Y cuando él viene a ver los hermanos que el día domingo, primer día de la semana, como lo dice Hechos capítulo 20, ellos hacían su culto principal. Los hermanos que ellos ya habían comprendido que las fiestas judías, las 7 fiestas judías, no es para la iglesia. Las 7 fiestas judías fueron establecidas para Israel. Para Israel. Usted no es israelita, usted no es judío. Y aquellos hermanos que habían comprendido que el sábado, según Éxodo 31, por favor anotar, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios que es directamente para los israelitas. La iglesia del Señor no es israelita, es la iglesia del Señor. Porque dice la Biblia que de los 2 pueblos, de los gentiles y de los israelitas, Dios levantó un nuevo pueblo, que es la iglesia del Señor. Y cuando el apóstol Pablo regresa, los encuentra celebrando las fiestas de la Pascua, celebrando la fiesta de los tabernáculos. Mire qué satanismo. Y Pablo se enardece, y Pablo se desespera, pero ya el veneno había sido sembrado. Había sido sembrado porque sencillamente el diablo, de una manera soterrada, sutil, subrepticiamente, les introdujo la mentira de que cómo va a ser malo celebrar las fiestas cuando son fiestas de Dios. ¿Y quién dijo que eso era malo, que acercarse a Dios? Pero resulta que el apóstol Pablo les explica que esas fiestas fueron establecidas bajo una dispensación y directamente para ser realizadas por un pueblo, el pueblo de Israel, no para la iglesia del Señor. Entonces, el propósito del estudio de las raíces hebreas es convertirte, mi hermana que me estás escuchando, en apóstata, en hereje, en blasfema. Arrancarte la fe verdadera de Cristo, que tú pierdas la fe en las escrituras del Nuevo Testamento. Y entonces empiezas a creer que la Torá te va a salvar. ¿Te va a salvar de qué? Si la Torá toda apunta hacia el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el profeta del cual dijo Moisés: Dios les levantará profeta como a mí, a él oirán. Y la persona que no oyere a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Entonces, todo estudio que a usted lo lleve a apartarse de Cristo y del Nuevo Testamento es satánico, diabólico. Usted está en una secta satánica.
Usted está en un grupo diabólico. Usted está siendo enseñado por los mismos demonios. Porque Satanás es el que trata de desviar al cristiano nacido de nuevo del agua y del espíritu de la palabra de Dios. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4 describe a los Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Esto no lo enseñó el apóstol Pablo. Esto no lo enseñaron los apóstoles. Es importante que usted lea a Efesios 2:20. Léalo y apréndalo. Dice, me temo, versículo 10 dice, guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Vea que él se va y cuando regresa encuentra una iglesia que quiere ser nuevamente judía. Una iglesia que empieza a guardar las fiestas. Cuando el Señor culminó, escuche bien, el Señor culminó en la Pascua, cerró el círculo precisamente del Cordero Pascual, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estableció, instituyó, enseñó una nueva figura espiritual que es la cena de Jesucristo, la cena del Señor. Por eso ya ellos, los judíos, debían de dejar de matar ese Cordero Pascual y de celebrar esa fiesta como hasta el día actual los impíos, los incrédulos que se han negado a la fe del Señor todavía lo quieren hacer y celebrar las otras fiestas. Fiestas que culminó con Jesucristo, apuntaban era a Cristo y en Cristo fueron completamente cumplidas. Cristo es el cumplimiento de las 7 fiestas. Los Moed o el Moed de los judíos, las fiestas de Dios fueron cumplidas en Jesucristo. Y es así entonces como Jesucristo les dice, me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Es decir, una persona que quita su mirada del Señor y sale ahora, dizque guardando el Shabbat, dizque dejándose crecer la barba, dizque poniéndose el kipá, por favor, es un hereje, es un blasfemo, es alguien que está negando la obra expiatoria de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y el mismo Cristo allí en Gálatas dice, porque cualquiera que se circuncide ha negado la fe y en vano murió Cristo por él. La circuncisión, Cristo es nuestra circuncisión. No te dejes engañar. Acuérdate que puedes estudiar con nuestra Escuela de Teología Bíblica, Bet Salón de Colombia, en tu misma casa, en tu taller o en tu oficina. Puedes ampliar tus conocimientos. Gracias por suscribirte y gracias por compartir este mensaje con todos tus contactos. De esta manera eres utilizado, hombre o mujer, por el Señor para guardar, preservar y advertir a los verdaderos hijos de Dios del peligro que los acecha. Lluvias de bendiciones para tu vida.